Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Después del parón obligatorio, porque la semana pasada coincidió que era el Día de la Acción de Gracias, fecha que todos sabéis que es el inicio de la Navidad en puntos de Latinoamérica y Estados Unidos, de nuevo regresamos aquí para estar con vosotros y para hablar, como siempre, de temas importantes. El tema que vamos a tratar hoy se basa en el próximo martes, es decir, en el Día de la Constitución Española, que ya la Constitución, nuestra Carta Magna, cumple 44 años de vida, desde ese 6 de diciembre de 1978, en donde los españoles refrendamos una nueva etapa de nuestra nación, una nueva etapa de nuestra sociedad, desde la democracia, desde la libertad, y con una canción que fue muy representativa de lo que se pretendía en aquel momento, que era aquella famosa canción de Habla pueblo, habla, unida, libertad sin ira. Hoy vamos a tocar cómo fueron aquellos tiempos, qué pasa con la Constitución, qué ocurre con aquellos que parece que quieren de alguna manera hacerle daño o obviarla o modificarla sin un referendo, como parece que por ahí se está comentando y rumoreando. Y por otra parte, pues qué ha supuesto para España sus 44 años de vida de nuestra Carta Magna o de nuestra Biblia de la Libertad. Hoy van a estar con nosotros Joaquín Ramírez, Joaquín Luis Ramírez, que fue senador y fue un representante importante de la Comisión Constitucional del Senado por el Partido Popular. También estará con nosotros el abogado Carlos Lacaci, que todos es conocido, es colaborador habitual de nuestro programa y también de nuestra web de Factores de Poder, conjuntamente también con Joaquín, y hablaremos desde aspectos jurídicos de la Constitución. Y luego tengo dos personas un poco importantes e interesantes, una ya conocida y la otra un nuevo valor. En este caso voy a empezar por el nuevo valor y ese nuevo valor es Ruth Goñi, senadora por Navarra Suma, pero ahora dentro de poco, y si Dios quiere, pues va a emprender nuevas actividades políticas. No sabemos si en Madrid, en Pamplona, donde sea, pero como buena navarrica lo hará y lo hará muy bien. Y por último, pues alguien a quien personalmente quiero mucho porque es uno de esos héroes de la libertad que ha tenido España. Es uno de esos héroes que por defender sus ideas, por defender esa bandera española, por defender esa Constitución, sacrificó su vida, vio morir a amigos y luchó por la libertad y la democracia en nada más y nada menos que en la provincia de Guipúzcoa. Me estoy refiriendo a mi tocayo, pero mi querido padre político, entre comillas, José Eugenio Azpiroz Villar. Buenos días a todos. Buenos días, Eugenio. Buenos días. Por comenzar y establecer un pequeño orden, Joaquín, 44 años de Constitución, 3 de los que estamos aquí éramos unos pipiolos, entonces yo tenía 16, 17 años, tú serías un poquito mayor que yo y José Eugenio estaba ya casi en lides políticas, pero ¿qué supuso aquel 6 de diciembre de 1978 para una nación como España que salía de una dictadura y que de alguna forma pues se quería dar la Carta Magna para mirar al futuro? Yo creo que fue todo vertiginoso. Hay que pensar que Franco muere en noviembre del 75, que la ley de reforma política se aprueba casi inmediatamente y que en el 77, el 15 de junio, teníamos elecciones generales que eran de un formato hasta ese momento desconocido en la España de ese instante, ¿no? Unas elecciones generales con partidos políticos, con el Partido Comunista legalizado
con una UCD muy fuerte, una Alianza Popular, un Partido Socialista igualmente muy fuerte y un Partido Comunista que luego resultó ser menos fuerte electoralmente de lo que se temía, ¿no? La Constitución Y llega que casi de casualmente fue inmediato. legalizado en Semana Santa, o sea, ya el colmo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y bueno, la Constitución llega al año siguiente, en diciembre del 78, son unas cortes constituyentes y bueno, ya digo, todo vertiginoso y todo muy satisfactorio y un orgullo que había en ese momento en nuestro país que era verdaderamente llamativo, ¿no? José Eugenio, tú que en aquel momento pues eras un poco más mayor que yo y otros y demás, con el momento de que se aprobó la Constitución ya prácticamente con eso te lanzaste al mundo de la política con Guipúzcoa Unida y después fuiste presidente del Partido Popular de Guipúzcoa. Hay que recordar que en aquellos años pues ETA hacía muchísimo daño a todos los vascos constitucionalistas, pero afrontasteis una labor espectacular, además haciendo fichajes como el de Gregorio Ordóñez y Eugenio Damborenea, tu propia hermana Elena, María Eugenia García Rico y otros que en aquella época pues estuvieron dispuestos a trabajar y a fortalecer esas ideas que en el País Vasco de alguna manera fueron posteriormente casi proscritas, pero que en las primeras elecciones democráticas se ganó. ¿Qué supuso ese 6 de diciembre para ti y para todos los vascos desde el punto de vista de la defensa de la libertad, de la defensa de la democracia y, por supuesto, de la españolidad de las tierras vascas? Hombre, yo creo que fundamentalmente supuso, no digo para todos los vascos, porque unos vascos actuaban y pensaban de una forma y otros actuábamos y pensábamos de otra forma. Para nosotros lo que suponía era un cambio de régimen como para todo el resto de España, una apertura a la libertad, un proceso de ilusión y un proceso de preocupación porque había quienes estaban amparados en el terrorismo saboteando esta decisión libre del pueblo español de dejarse guiar por una carta que es la Constitución donde se establecían libertades y derechos humanos de las personas. No era fácil, como tú conoces igual de bien que yo, el nadar en aquel proceloso lago donde había quienes, como hoy, lo que quieren en última instancia es romper lo que es España, romper lo que representa la Constitución, romper la convivencia y romper y fracturar la unidad, que es algo que nos ha producido los mejores años de prosperidad en la historia del siglo XX por descontado, por no ir más atrás, ¿no? Entonces yo creo que eso fue uno de los elementos que nos hizo también reaccionar ante aquellos que querían la independencia, o querían el marxismo, o querían, como ha sido HB o Bildu, o como lo queramos llamar ahora, un movimiento nacionalista pero izquierdista claramente, revolucionario claramente. No es la burguesía o el utilitarismo, el nacionalismo, el PNV de la burguesía vasca, ¿no? Entonces fue un momento realmente importante, sin duda, como lo es el que estamos viviendo ahora. Pues vamos a continuar enseguida hablando del tema. Y voy a pasar a Carlos Lacazzi, nuestro abogado de cabecera, en este caso en Factores de Poder en Diálogos y en Diálogos en Libertad. Carlos, tú en aquella época eras un pipiolillo, casi bebé, pero desde el punto de vista jurídico se dice que nuestra Constitución, aparte de haber sido ejemplar, no solo la Constitución, sino la etapa posterior de la transición, fue un modelo cogido de constituciones como la alemana y de algún otro país. Se puede decir que la Constitución española, después de 44 años, ha demostrado perfección, ha demostrado ser un documento de convivencia bien hecho, o tiene fallos que se deben remodelar, pero con el consenso de todos. Pues mira, Eugenio, yo aquí, buenos días a todos, lo que subrayaría es que la norma suprema que representa la Constitución española para todos los españoles, para todos nosotros, más allá de un conjunto de normas y de regulación sobre diferentes aspectos de derechos fundamentales, de derechos programáticos,
es un verdadero ejemplo de marco de convivencia, como tú mismo has expuesto. Es un marco de convivencia, además, que hay que poner en valor, primero, porque de todas las constituciones, tanto del siglo XIX como del XX, ha sido la que más largo tiempo ha posibilitado que transitemos en paz, en unidad y en concordia, que al fin y a la postre, viniendo del régimen anterior, todos aquellos que se sacrificaron y los padres de la Constitución por sacar esta norma de convivencia adelante, pues fue el objetivo. Y nos dimos a todos esta gran herramienta para precisamente poder tener este estado de bienestar y esta norma de convivencia que ha resultado, lógicamente, con cualquier imperfección que pueda tener cualquier herramienta, y esta también las tiene, pero un mecanismo muy válido para seguir transitando en libertad y dentro de lo que es las normas de un Estado de Derecho. A mí, Eugenio, solo me Estupendo. gustaría... Voy a presentar a Vale, Ruth y vale. empezamos Y la luego te tertulia. comento. De acuerdo. Ruth Goñi, navarrica como ella sola, una tía de casta, y yo con los navarricos tengo debilidad porque la mitad de mi sangre es navarra, mi parte materna es absolutamente navarra, aunque soy guipuzcoano. Ruth, eh, tú probablemente no existías ni cuando nació, o sea, cuando nació la Constitución. Pero ¿qué es la Constitución para Navarra y qué supone para Navarra ahora que, por ejemplo, se la está difuminando, se la está quitando fuerza y que parece que en Navarra ese reino foral y español parece que lo quieren diluir por el alcantarillado? ¿Qué supone la Constitución para Navarra? Yo tenía 3 años cuando España consiguió su gran constitución del 78 y esa constitución, aparte de ese marco de convivencia que comentaba Carlos, imprescindible y básico y que ahora cada día se pone en cuestión, por desgracia, ¿verdad? Desde hace 3 años, para Navarra fue fundamental. En el año 78, de hecho desde el 76, hubo grandes políticos navarros, prácticamente de todas las ideologías, que consiguieron dar a Navarra el estatus que tiene hoy. Y las negociaciones fueron durísimas y todo el mundo tuvo que ceder, incluida, digamos, la que en teoría era la ideología supuestamente predominante. Todos cedieron, pero el estatus actual que tiene Navarra se lo debemos a la Constitución del 78. Y también a esa Constitución y a ese estatus especial de Navarra, ese estatus foral diferenciado, plenamente reconocido en esa disposición, también le debemos que no hemos explicado bien durante estos años el porqué de esa situación especial de Navarra. Y de ahí Pero Navarra tiene un peligro, Ruth, que es esa disposición transitoria cuarta que cualquier día pueden hacernos a Navarra una OPA hostil y juntarse a mi tierra, ¿no? Es la espada de Damocles que tenemos desde el 78 los navarros, es lo que tenemos. Pero sin esa disposición transitoria cuarta no hubiésemos tenido el estatus de comunidad foral independiente y reconocida dentro de España. Fue una cesión que hubo que hacerse para que en un futuro los navarros decidieran si querían mantener su autonomía propia o querían, no me gusta decir anexionarse, así que no lo voy a decir, o querían unirse a los vecinos de la comunidad autónoma vasca. Tal y como están las cosas, bueno, yo creo que en unos años se puede activar. De hecho, es el único referéndum reconocido por la Constitución. Es el único referéndum legal reconocido. ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar, está en la Constitución. Tenemos que trabajar. Hablaremos de ello no solamente hoy, sino próximos días, porque hay mucho que hablar de mi querida Navarra. A ver, os voy a lanzar una pregunta y que empiece, y empezamos un poco a modo de tertulia, que conteste quien quiera. La Constitución ha sido garante, ha sido fortaleza, ha sido la demostración de una nueva España, pero ¿qué tiene esta Constitución para que haya algunos empeñados, incluso desde el ámbito del poder, y lo estamos viendo estos días, en intentar destruirla después de 44 años? Intereses personales, intereses políticos, pero ¿son intereses de los ciudadanos?
Pues Eugenio, si me permites, que antes me faltó introducir simplemente una anécdota, o más que no una anécdota, una cuestión que va unida a esto que has comentado tú ahora, para que mis compañeros puedan también debatir sobre ello. Mira, lo que dices y apuntas es fundamental, en el sentido que si yo antes decía que la norma suprema, que es la Constitución, es tan fuerte que ha logrado transitar durante estos 44 años en paz y en concordia con todos los españoles frente a los ataques que efectivamente, y más en estos últimos años, estamos viviendo por parte de los que quieren romper España, yo traigo aquí una foto de portada, no la puedo enseñar ahora en cámara porque no se vería bien, pero es una foto de portada de 1982 de ABC, donde se ve a mi tío abuelo Quintana Lacazzi vestido de militar y despidiéndose de la acorazada Brunete, que era la división que él dirigía como capitán general de la primera región centro. Cuando se despidió, Guillermo Quintana Lacazzi se despidió con palabras de homenaje a la Constitución y haciendo valer ese valor, valga la redundancia, tan importante que todos los españoles nos habíamos dado. La gran paradoja es que mi tío abuelo, 2 años después de despedirse de la Brunete, fue tiroteado con 13 tiros por la espalda, como todos ustedes saben, por la banda terrorista ETA. ¿Por qué lo traigo aquí? Precisamente para decir que frente al terror, frente a la barbarie, frente a los que asesinaron a tantas víctimas inocentes como fue a Guillermo Quintana Lacazzi, un hombre constitucionalista y por la democracia, no han podido con ella. Ahí tenemos también a Miguel Ángel Blanco y a más de 900 víctimas asesinadas por ETA, que frente al terror, como digo, es una herramienta tan perfecta, dentro de sus imperfecciones que las tiene, pero tan perfecta para la convivencia y para el ataque a todo aquel que no respete un Estado de Derecho, que ahí sigue en pie, y los españoles, con la ley en la mano, hemos podido seguir batiendo a los que quieren romper con España. Bien. Ese es Joaquín, por ejemplo, tú estuviste en la Comisión Constitucional en el Senado, una vez ya desarrollada la Constitución, pero en momentos importantes. ¿Qué tiene jurídicamente esta Constitución que ha sido modelo para otros países, pero que nosotros la denostamos, la vilipendiamos? Y muchas veces no nos damos cuenta que es el único sostén de la libertad que tenemos junto con la corona. Bueno, la Constitución viene a romper la tradición interna belicista española. Viene a romper con la contemporaneidad en la cual en el siglo XIX nos matamos todos los años, en ese siglo, en un siglo XX que empezamos con una guerra civil prácticamente, o con los, al principio con los pequeños en fin, efluvios de nuestras guerras civiles del XIX. Después el franquismo, la Constitución rompe con todo eso. La Constitución tiene siempre esa modalidad, ese ser modelo ante el mundo por nuestra transición, pues parece que tienta a algunos poderla romper, pues para acabar con esa, en fin, con ese mundo idílico que significa de alguna manera la transición y la propia Constitución. El hecho de que haya un consenso casi al 100% de los españoles en apoyar este texto, todo eso parece que para algunos es lo que les mueve a tentar y a intentar romper ese propio modelo, ¿no? Jurídicamente la Constitución está basada en las grandes constituciones del mundo que nos rodea, de los países de nuestro entorno, como se suele decir, y luego tiene algo muy importante como es el precedente de la Constitución de 1812, la PEPA, que nos sirve también de modelo, ya decimonónico sin duda, pero nos sirve de modelo. José Eugenio o Ruth, sí, a ver, yo quería, si me permitís, que estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones que me han precedido, quizá mostrar mi preocupación de la foto del diagnóstico de cómo está la situación hoy, ¿no? Lo que se ha dicho es todo cierto, y a mí lo que me parece es que estamos ahora ante un fenómeno dual. Por una parte, la implosión, es decir, desde las fuerzas democráticas, como en este caso es el gobierno en la parte socialista, lo podemos bautizar así, cosa que no haré en el resto del gobierno,
que está por una mera razón de poderismo del presidente del gobierno dispuesto a sacrificar elementos esenciales que estructuran lo que es la Constitución, como ese todo al que os habéis referido, consenso de acuerdo, de libertad, de unión, etc. Me parece que eso es un hecho importante y grave. Y por otro lado, la compañía con la que se puede articular el mantenimiento de esta situación de poder es la compañía de aquellos que quieren justamente romper la Constitución, porque significa romper la unidad de España y, por lo tanto, dar margen y viabilidad a las pretensiones separatistas, independencistas o rupturistas de la unidad de España. Y me parece que eso es importante porque es una especificidad española en este momento. Yo creo que los principios constitucionales están en bastante cuestión en muchos sitios de Occidente. Por ejemplo, se está cumpliendo con las premisas de los derechos fundamentales de las constituciones modernas, como la defensa del derecho a la vida, cuando tenemos el derecho al aborto y ahora mismo una ley que modifica la cuestión. Incluso en Francia están pretendiendo incluir en la Carta Magna francesa el aborto como derecho, no como una situación que se pueda entender o no entender, como derecho. La objeción de conciencia está regulada adecuadamente, es uno de los puntos que quizá mi colega Carlos podría profundizar. Está en el artículo 30, en mi opinión indebidamente, pero está. Y es una pretensión de muchos profesionales, sobre todo en el ámbito médico-sanitario, cuando se refieren a cuestiones vitales como la eutanasia, el suicidio asistido o la práctica misma del aborto. Las constituciones modernas están, en principio, no solo la española, en un ambiente de deterioro progresivo. Existe la libertad educativa de los padres, o está cercenada por multitud de leyes que ahora mismo estamos viendo cómo se producen desde este gobierno social comunista. Y podemos hablar de la libertad religiosa. Hay restricciones. El informe de este año del Observatorio de Libertad Religiosa aquí en España habla de prácticamente 200 atentados que ellos tienen computados de diversa consideración y magnitud, pero realmente hay, y especialmente profunda esta persecución religiosa en el ámbito católico, no exclusivamente, y en otros países, a lo mejor incluso, por ejemplo, en Francia, los judíos, es una realidad que están regresando a Israel pues porque están perseguidos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿en el contexto europeo se están defendiendo los valores y principios constitucionales suficientemente o estamos retrocediendo? Y en segundo lugar, en España tenemos un gobierno que quiere defender la Constitución, está dispuesto a romperlo para seguir gobernando. Esa es un poco mi opinión, me callo porque si no... Ruth, tú estás en el Senado, en la Cámara Territorial Española. Ha sido tu primera legislatura, pero tú vas a continuar en política porque si no, todos los que te conocemos te vamos a reñir y mucho. Bueno, Pero eso ¿tú está por ver, crees pero ya que veremos. la sociedad española de alguna manera puede aceptar que sin ser consultada, sin dar su opinión, sin que dé el permiso al gobierno y en este caso al presidente del gobierno, puede aceptar ciertas cosas que se están haciendo, digamos, en el ámbito territorial y en otros aspectos, así sin más? Pues me encantaría contestarte que no, pero llevamos 2 años viendo que no solo es así y ha sido así, sino que va a seguir siendo así. Me explico. Todos vimos cuando Sánchez ganó las elecciones, bueno, incluso desde no las de noviembre, desde las de mayo, que iba a pactar con Podemos, eso estaba clarísimo. De hecho, luego, cuando la repetición electoral, consiguió el pacto de gobierno en 24 sorprendentes horas. Muy bien, ya empezamos a ver movimientos raros y que él iba a negociar el contenido que fuera y con quien fuera, con tal de seguir en Moncloa. Quizás algunos no pensaban que iba a llegar tan lejos, eso es cierto. Otros, por los meses de conversaciones con él, sí lo pensaban. Llegó la pandemia. En pandemia tuvimos ya las primeras situaciones claramente inconstitucionales, con el cierre del Congreso, con los estados de alarma. Se veía, se decía, pero nadie lo decía claramente en el momento. Tuvo que llegar al Tribunal Constitucional un año después para decir lo que se rumoreaba, pero por lo bajo. Después llegaron los indultos, que se habían anunciado 2 años antes. Nadie salió a la calle. Ahora el delito de sedición, tampoco pasa nada. Tenemos leyes
que Y la cuestionan cosa derechos también empezó con el fundamentales. pacto de la Chivite con Bildu en Navarra Claro, para los eso fue lo presupuestos. el primer pacto fue que Chivite fuera presidenta, porque sin el voto por detrás de Bildu, Chivite no era presidenta. Estamos hablando de agosto del 19. Ahí quedó clarísimo que Bildu era un socio más y que iba a ser un socio más desde ese día, y así fue. En Navarra han sacado todos los presupuestos con Bildu y les ofreció Navarra Suma los presupuestos de los 3 años gratis y los rechazaron. Estaba claro, pero también ha estado muy clara la pasividad de la población. No ha pasado factura y no la va a pasar ya. Entonces, me preocupa mucho todo lo inconstitucional o poco constitucional que está haciendo el gobierno, que ha hecho ya demasiadas cosas, ha metido mano en todas las instituciones donde ha podido y no ha podido vilipendiar más al Poder Judicial. Pero es que nadie se está quejando. Parece que estamos todos esperando a elecciones y parece que a mí esa parte me preocupa. Y comparto Bueno, con lo que ha comentado de sí los habrá derechos. una queja. Si no estoy yo mal informado, hay que decir que estamos grabando el programa excepcionalmente un miércoles. Mañana por la mañana, si no tengo mal entendido, va a haber una concentración en la carrera de San Jerónimo para pedir la dimisión de una ministra. Pero hoy he leído un artículo en un periódico digital bastante importante y nada extremista, vamos a decir, en donde se habla de que Pedro Sánchez, con el nombramiento de los dos jueces en el Tribunal Constitucional y con otras cosas, que está empezando el republicanismo. Joaquín, ¿qué opinas del panorama y de todo esto que venimos hablando en esta tertulia? Bueno, realmente el Partido Socialista de Pedro Sánchez es un partido que intenta bordear la Constitución, que intenta llegar al límite, como lo prueba el hecho del nombramiento de los 2 magistrados ayer, no tanto por su origen político, que es chocante y que, bueno, no está taxativamente prohibido, sino por hacerlo de 2 en 2, que es como no contempla ni la Constitución ni la ley orgánica. Yo tengo amigos que me dicen que con Sánchez lo peor está por venir. Entonces, la verdad es que estamos en una situación en la cual pues se puede pensar que puede haber pues el gran domingo ese de mayo electoral, donde realmente pues se adelanten las elecciones y en fin. Esa es mi apuesta personal, y lo sabes. ¿Perdón? Que sí, Esa es mi apuesta personal y lo sabes. Estamos al borde de eso, o de que lleguemos al último minuto, el 10 de diciembre, y que nos encontremos pues un panorama mucho peor del que ya tenemos, ¿no? Porque igual que hemos tenido esto, pues se ha hablado de la disposición adicional 4ª de la que hablaba nuestra compañera, nuestra amiga senadora Goñi, y es que nos podemos encontrar con algún tipo de referéndum, en fin, de cualquier orden. A mí se me ocurre ese, o se me ocurre algún ataque directo a la monarquía. Yo creo que Sánchez no estamos curados de espanto con él. Así que el momento es muy importante. Yo no quiero ser tremendista, mucho menos, pero en fin, todo lo que viene pasando no augura nada bueno si él permanece en el gobierno. Carlos, de alguna manera, uno de los fallos que tiene la Constitución y que mucha gente se pregunta en la calle y dice, hombre, estamos mal, estamos en una situación delicada, estamos con un gobierno que va a sus intereses en vez de ir a los intereses generales. Pero dice, ¿y qué se puede hacer? Eso pregunto yo, desde la Constitución, ¿qué se podría hacer? Vamos a ver, Eugenio, como tu tocayo Eugenio, compañero hoy de tertulia ha dicho, y estoy muy de acuerdo con él, el problema no es tanto la Constitución, porque la Constitución, ya hemos dicho, es un marco de convivencia, un marco regulatorio, donde a partir de ahí son los responsables políticos y el resto de ciudadanía, como Ruth decía, porque también la sociedad civil tiene un papel muy importante que jugar, los que van hilando y van armando pues ese marco de convivencia. El legislador es el principal, actor para que las normas de convivencia que vienen
en la Constitución, pues realmente de facto se cumplan. El problema está cuando el propio legislador o cuando desde el propio gobierno bueno, se dictan reales decretos, decretos leyes o leyes incluso que van en contra de esa convivencia o de esa lealtad institucional. Y aquí todos han puesto ejemplos y podríamos seguir poniendo muchos ejemplos más. Yo voy a poner solo uno de ellos. La separación de poderes es uno de los pilares de un Estado de Derecho. Es donde se basa y donde se tiene que sustentar prácticamente ese marco de convivencia que viene en la Constitución española. Si hacemos volar por los aires también la separación de poderes, porque desde el propio legislativo o del ejecutivo meten las garras en el judicial, estamos pervirtiendo ese marco de convivencia y, por tanto, Eugenio, ahí es verdad que queda mucho más desdibujado y mucho más desprotegido ese marco de convivencia y ese muro de contención que tiene que servir la Carta Magna para que todos nosotros podamos seguir caminando en libertad y en convivencia en la democracia, que al fin y a la postre creo que es lo que todos los españoles de bien queremos. José Eugenio, de alguna manera el problema que yo voy a continuar planteando es lo que decía Carlos ahora. La última barrera que tenemos en España para no ser, y lo digo desde el respeto a esa nación, para no ser Venezuela en el sentido de todo lo que ha pasado allí de hace 20, 20 y tantos años para aquí, el hecho de la renovación del Consejo General del Poder Judicial se plantea de una forma, y realmente es una trampa tal y como se plantea, porque la Constitución dice que hay que reformar el Consejo General del Poder Judicial. Dice que tiene que ser por 3/5, pero no establece la obligatoriedad de tener que pactar los dos partidos de gobierno y oposición, o no establece un plazo determinado en el sentido de que se tiene que pactar, si no se anula el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y demás. Y volviendo a la cuestión, la Judicatura, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial es la única barrera que hay para lo que algunos pretenden, o quizás de cara a un futuro X hay que pensar en establecer elementos de control o de impedir que un presidente de gobierno por sus intereses pueda hacer lo que le dé la gana con la Carta Magna y con la actividad democrática de un país. Bueno, yo enlazo con las últimas palabras de Carlos, que entiendo perfectamente, y contextualizo la cuestión. Por supuesto que es importante el tema del Poder Judicial, por supuesto que es importante el tema de los nombramientos en el Tribunal Constitucional, por supuesto que es importante no dar un sentido diferente al que las leyes tienen, ¿no? Es decir, retorcerlas. Pero es que esto viene juntamente con un progresivo deterioro de las instituciones, provocado. Y ese deterioro progresivo de las instituciones es una ruptura de los estabilizadores sociales y políticos. Las instituciones dotan de seguridad, dotan de garantía y dotan a una población de coherencia, ¿no? Esto hace tiempo que se viene larvando y se viene estropeando. Y voy a ser un poco crítico también, no solo con el Partido Socialista, sino con el Partido Popular, en el sentido que hubo un tiempo en el cual, pues desgraciadamente, había un cierto reparto de cuotas. Quizá era la fórmula más sencilla de llegar a acuerdos, es posible, pero también, sin ser ilegal en absoluto, a lo mejor no era la mejor manera de tener una representación no excesivamente politizada en los órganos judiciales, en los órganos del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, que, por cierto, al margen del propio gobierno actual, pues, por ejemplo, defiende la tutela judicial efectiva y tiene 12 años y medio sin resolver el recurso de constitucionalidad del aborto. Es tutela judicial efectiva, que es una piedra angular del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, del respeto a la convivencia de las normas que nos damos. Pues obviamente no. Y ese progresivo deterioro, esa carcoma que está destruyendo los cimientos institucionales, acaban con temas como el que estamos hablando ahora, que realmente son importantes. Son importantes por el fondo y por la estética también. Lo que ocurre es que a mí me da la sensación, ahora que estoy fuera de la acción política, de que el nivel acelerado. Permíteme un segundo. José Eugenio Azpiroz. Perdona, toca yo, sí. Concluyo.
que Sí. ese aceleramiento de cosas está superando a la gente de la calle. Dice, ¿y ahora qué yo hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que preguntabas tú? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Lo decía Ruth antes. ¿Es que esperamos tan solo al hecho de unas elecciones para expresarnos? ¿Hay un movimiento social o está anestesiado, o se ve impotente o imposibilitado? Y la verdad es que en ese sentido hay que decir que el señor Sánchez lo está haciendo muy bien, lo está haciendo contundentemente. Está manteniendo el poder, pero está siendo capaz de hacer lo que para muchos era impensable. Pero fíjate si lo está haciendo bien, que el debate de la sedición va a ser en el mismo momento que España está jugando con Japón, con lo cual eso es decirlo todo, ¿no? Espera. Sin Y en duda. el Senado probablemente el Día de los Inocentes, el delito de sedición. Hay También tiene rumores. lo Es suyo. que, aparte de que Sánchez, en cuanto a negociación, hay que reconocer que, como se dice hoy vulgarmente, es un crack, porque consigue el objetivo de su negociación de la forma que sea, en eso es el mejor. Está consiguiendo superar la realidad cada 2 días con una noticia o una iniciativa que es tan increíble que supera la anterior, esto desde hace un año sin parar, y ya nos cuela plenos hasta las 12 de la noche, con partido de España Mundial o sin partido, o en el Día de los Inocentes, y aquí nadie respira. O respiramos, pero no se nos oye. Bueno, ha superado todas ¿Y las cómo lo ves tú expectativas. como una política que ha ido desde Pamplona a Madrid y se ve todo esto y dice, bueno, ¿y cómo, qué les cuento yo a mis navarricos cuando suba y me digan, oye, Ruth, que no estáis haciendo nada, hay que, este es un tal, este es un cual, pero puñetas, ¿no hay algún mecanismo para pararle? No, es descorazonador porque si yo cuento lo que hacemos y cuento la verdad, saben que estamos trabajando, que lo intentamos todo, pero por un lado en el Senado solo pasa en el rodillo, que esto lo suele hacer el partido al que le salen los números, no es nuevo, pero es que ahora ni siquiera se respeta un tiempo mínimo de vergüenza para trabajar las leyes. Es que todas entran por procedimiento de urgencia, todas se ventilan en 12 días, los presupuestos van a salir en 9. Bueno, ¿pueden hacerlo? Sí. ¿Es legal? Sí, pero no está ni medio bien, pero a nadie le importa. Entonces, cuando es con Bildu, si no, siempre está Esquerra, el PNV se enfada, pero luego entra. Bueno, ahí está su arte, y lo digo con El absoluta PNV entra ironía, por los de la chines y otros negociación. también. Sí, pero ahora el PNV está muy preocupado porque, por ejemplo, todas las cesiones reales políticas en Navarra, el PSOE se las ha dado a Bildu, no se las ha dado al PNV. Al PNV se las dio el año pasado y ahora los ha ignorado. Entonces, ahora están enfadados, vienen las autonómicas, tienen problemas en Euskadi también para esos resultados, pero es un enfado entre comillas, ¿eh? Luego sabemos cómo se arregla esto, como siempre. Pero no, yo cuento lo que hacemos y los trámites como son y los plazos que nos dan y bueno, pues las personas, la sociedad civil piensa que, bueno, que para qué van a hacer nada. Si tú estás ahí en medio y no puedes hacer nada, ellos menos. Ellos están esperando elecciones, de vez en cuando una manifestación pequeñita y ya está. Y El fuera, problema ¿no? es que por el camino Sí, tenemos las fíjate, instituciones, como decía Eugenio, las instituciones arrasadas, más de una, la hasta el confianza de la Consejo de sociedad Estado civil. que no les dejan informar. Te meten una Claro, proposición de ley en vez de Las un últimas proyecto de leyes ni ley siquiera les y han se pedido saltan a la informe por ser torera un con los órgano informes. consultivo, ¿no? no, y te dicen en comparecencia los secretarios de Estado que pueden ignorar el informe. Claro que puedes, pero si haces tu trabajo de una forma mínimamente profesional, al menos esperarás al informe para ignorarlo. No, ahora ya ni siquiera lo esperan. Ya ni Se lo saltan. disimulan, ¿verdad? Claro. Joaquín, Bueno, como estamos cerca del final, no nos queda excesivo tiempo. Hay una institución y dos figuras que son absolutamente importantes dentro de lo que son los 44 años de democracia española. Por un lado está el rey Juan Carlos I, que cedió todos los poderes que le venían como rey, como se establecía en aquel momento por la ley. Los cedió todos al pueblo español y fue un garante de la libertad, de la creación de la creación y de la consolidación de la Constitución, y fue una persona muy, 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 muy vital por aquel famoso discurso que hizo en Estados Unidos y otros discursos que hizo en donde cambió por completo la imagen de España. Y luego tenemos a
a su majestad el rey actual, Felipe VI, que demostró un 3 de octubre que es rey, que es ser rey, y que la verdad, pues dentro de sus limitaciones, porque el rey reina y no gobierna, pues tiene una buena imagen y no está haciendo para nada un mal papel. La corona, Juan Carlos y Felipe. Joaquín, ¿qué nos dices? La corona es el símbolo permanente de la unidad de España, como dicen las leyes, dice la Constitución, dice nuestra filosofía política general. Quizá alguno necesitaba haber vivido aquellos años para saber cuál fue el papel real del rey Juan Carlos I y de Adolfo Suárez, las dos personas básicas, también Torcuato Fernández Miranda, por supuesto, pero hay que recordar que, de acuerdo con la ley, el rey Juan Carlos I es nombrado jefe del Estado a título de rey, con los poderes exactos que tenía Franco, que recordemos, exacto, sí, era una dictadura la que Franco presidía como jefe de Estado. Es el rey el que tiene especial empeño en nombrar a Adolfo Suárez ante una terna para que sea el defensor o el presentador o el proponente de la ley de reforma política que da o va dando paso a la creación de esa democracia española, de esa constitución, de la ley a la ley. Es decir, que ahora cuando ve uno algunos episodios del rey, me refiero a la reacción del gobierno o de algunos poderes del Estado contra el rey, pues parecen haber olvidado lo que nos dio y lo que nos trajo. Y respecto a... Es muy sencillo, destruir al rey Juan Carlos es destruir todo lo que se hizo en España, y una de las obsesiones de la izquierda, que además se arroga cosas que no hizo, como fue traer la democracia, porque la izquierda dice que ellos trajeron la democracia y no fue así, pues es desacreditar la corona y desacreditar vamos a decir, la transición para arrogarse a ellos como protagonistas de España, y no es real eso, ¿no? A veces cuando uno se oye a sí mismo hablando de las bondades de la Constitución o de los grandes méritos del rey Juan Carlos I, pues parece que estamos contando un cuento de hadas. Es que realmente hay muchas cosas buenas en nuestro pasado reciente que hay que resaltar. Y por supuesto, muchas cosas malas. Y Felipe, brevemente, Joaquín, Felipe. El rey Felipe VI, yo creo que es digno hijo de su padre, es el rey de otro tiempo, tiene otra forma de ser, otra forma de actuar, pero cuando respondió en su discurso a aquella pantomima, aquella traición que significó el intento de golpe de Estado con el referéndum de octubre del 17, pues dio clara medida de su talla política, de su talla personal y de ser digno hijo de su padre, en el mejor sentido de la palabra, por supuesto. José Eugenio, precisamente igual que ocurrió el día 3 de octubre de 2017 con ese discurso del rey Felipe, para los que somos vascos hay un día emblemático que fue la primera visita oficial que hizo el rey de España a Guernica, a la villa foral, y ante los batasunos nacionalistas y demás que estaban en la Casa de Juntas, pues les puso en su sitio, ¿no? Afortunadamente. ¿Qué opinas del rey Juan Carlos y de Felipe? Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Joaquín. Me parece que el rey Juan Carlos habrá cometido errores en su vida. Los últimos años no han sido los más propicios. También creo honestamente que mucha gente que tenía capacidad de información y los medios de comunicación sabían de algunas formas de la vida que llevaba el rey, pero el rey como tal durante muchísimos años ha sido un elemento no solo cohesionador de España, sino de darle un empujón y una nueva vitola en el mundo, en todo el mundo. Y antes lo decíais vosotros, la transición española que encarnaba el rey progresivamente en sus jefaturas, pues ha sido modélica y ha sido valorada en todos los países del mundo y en las universidades. Hablaba de nuestro modelo, ahora ya no tanto, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un elemento imprescindible y que afortunadamente su hijo tiene una capacidad de cohesionar, es un hombre claro, más moderno, es un hombre vital, discreto, le ha tocado un momento muy difícil para ser rey, pero afortunadamente lo tenemos y hay que preservar que siga ahí.
Ruth, el rey Juan Carlos y el rey Felipe, pues siempre han sido figuras importantes en Navarra porque, entre otras cosas, han sido príncipes de Viana. Y Navarra con la corona con Navarra y Navarra es un reino. Aunque ahora le llamáis como, o sea, le llamáis y le llaman comunidad foral, pero Navarra es reino de Navarra. ¿Qué opinión tienes de Juan Carlos y de Felipe? Pues coincido con los compañeros que me han precedido. Yo creo que Juan Carlos tuvo un papel imprescindible, importantísimo y que probablemente otra persona no hubiese sido capaz de desempeñar. Y eso no quita a que cometió grandes y graves errores los últimos años. Creo, bueno, los últimos años, unos cuantos años, pero una cosa no quita la otra. Hizo un trabajo excepcional y eso hay que reconocérselo siempre y agradecérselo siempre. El rey Felipe es un rey más de mi tiempo. Claro, yo lo entiendo mejor. Entiendo perfectamente por el contexto la situación tan complicadísima que le ha tocado. Ha tenido unos años tan complicados y tan duros como los primeros años de su padre. Y creo que está saliendo muy airoso. Creo que lo está haciendo muy bien él y la familia real al completo. Creo que son muy conscientes de los peligros para España si su trabajo no se ve bien desempeñado y si todos no percibimos ese trabajo como algo bueno para el país, y creo que lo están consiguiendo y lo están consiguiendo con creces. Espero que les demos todos cancha para poder seguir haciéndolo, porque con el gobierno que tenemos pues se les pone muy difícil. En Navarra lo de Príncipes de Viana se ha quedado en nada, no se les invita en nada. No desde esta legislatura, ya desde la anterior, que era la de Uxue Barcos, presidenta nacionalista en una comunidad que no lo es, como dijo ella. Ahí se le retiró la invitación y el PSOE este año, el PSOE esta legislatura no se ha atrevido a contradecir a sus socios nacionalistas, con lo cual el Partido Socialista ha dado la espalda a los reyes de España, es así. En Navarra lo han hecho 3 años seguidos y ahora toca la última. La última, si les quitamos el gobierno en las siguientes, que está por ver. Pero hablaremos muy pronto de Navarra, Ruth, porque el día 4 de diciembre es una fecha importante para Navarra, porque a lo mejor empieza el camino para evitar que el nacionalismo se apropie de esa parte tan importante de España. Pero yo, por acabar la ronda, le preguntaría a Carlos. Juan Carlos I, Felipe VI, han sido monarquía, han sido los garantes de la libertad y de la democracia. Pues ¿Realmente qué tiene de bueno una monarquía parlamentaria en la España del siglo XXI de cara especialmente al futuro? Y tenemos ahí a la infanta que se está formando y que pronto va a alcanzar la mayoría de edad y va a tener que jurar precisamente la Constitución. Pero ¿qué tiene de bueno eso de España monárquica o España monarquía parlamentaria? bueno, pues Eugenio, yo aquí subrayaría la monarquía parlamentaria como uno de los sistemas que no solo en España, sino en nuestros países, en los países, perdón, de nuestro entorno, están siendo los más eficaces en cuanto a ese juego de equilibrios, en cuanto a los poderes políticos y el poder moderador, que en este caso en concreto en España, y ya más al detalle, ha tenido tanto Juan Carlos I como ahora su hijo Felipe VI. Yo, Eugenio, aquí lo que diría es, se puede ser monárquico o se puede ser republicano, pero tanto si fuera una monarquía como una república parlamentaria, en este caso en España, yo no encuentro ni he encontrado mejor representante de cara interna y externa que Juan Carlos I y ahora su hijo Felipe VI. No se me ocurriría mejor político ni mejor representante para ese difícil papel de representar a España dentro y a España fuera, como lo han hecho ellos. ¿Algo más que decir alguno? No, podemos ir toda la noche. Sí. Pues yo quiero agradecer. Sí, Ruth. Por defender un poco o sentir que defiendo a la sociedad civil navarra,
independientemente de que durante 7 años se les ha retirado la No cuentes invitación. el secreto que tú y yo somos de Pompaelo. Ah, no, pero es la mejor asociación que hay a día de hoy en Sin Navarra, duda. eso es verdad. No, ya has desvelado el secreto. Tú y yo somos de Pompaelo, la única Eso es peña verdad. taurina Sociedad Civil Navarra constitucionalista que existe. Y por ser tan extraña es la mejor, porque aquí no hay nada más, no hay nada como eso. A pesar de que durante 2 legislaturas seguidas, 7 años seguidos, no se ha invitado a los reyes, a los príncipes de Viana a la entrega de los premios, han venido cada año los reyes por distintos motivos que se les ha invitado, han venido siempre, a pesar del feo que se les hace desde el gobierno, por otros motivos, y siempre la sociedad navarra ha salido a la calle y ha dejado muy claro que están con los reyes de España. Son incongruencias, ¿verdad?, del poder político y la sociedad civil, pero creo que es muy importante decirlo. Eso es Eugenio, vital. yo Y hablaremos simplemente pronto en Navarra tú y subrayaría. yo con tranquilidad, porque en nuestra tierra no podemos permitir que caiga en manos del nacionalismo. Sí, No, ¿quién Eugenio, era el que estaba hablando? José Eugenio. no, yo, Eugenio, solo una cosa. Has dicho algo más. Yo cierro diciendo larga vida a la Constitución española. Eso es lo que deseo y espero. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues yo por decir algo Pues voy diré, a acabar el programa como hay que acabarlo en un día como este, y es diciendo viva España y viva la Constitución. pues viva Y sin España. duda también viva el rey. Y Viva. viva el Viva. rey. Gracias por todo, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Esto ha sido nuestro programa de homenaje a la Constitución y sin duda os preguntéis en muchas ocasiones, no nos gusta lo que se está haciendo desde el gobierno, no están mirando por los intereses generales, están mirando por los intereses particulares, tener cabeza a la hora de votar y así se evitan problemas. Esa es la única forma y el único remedio de solucionar los temas, teniendo cabeza para votar, y a partir de ahora habrá que tener mucha cabeza. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Bueno.